las 3 de la tarde, 38 minutos. Nunca es tarde por Radio Asunción, de lunes a viernes de 4 de la tarde de 2 de la tarde a 4 de la tarde. A ver, tantas noticias hay. Una de las actuales y estos minutos que nos quedan. A ver si hablamos también y dejemos en paz a la historia, que seguro que la gente se aburre de nosotros. La influencia de los Estados Unidos, empecemos por ahí. La influencia norteamericana en América Latina. Y seamos más puntuales. La influencia norteamericana en Venezuela. Estados Unidos juega un partido que no está absolutamente maquillado. Es un partido a cuerpo gentil, con los colores norteamericanos, donde participa activamente para echarle a Maduro. Así es la cosa. Así mismo, nada de diplomacia. Nada de diplomacia. Maduro se va, tarde o temprano dijeron, y sobre la mesa tenemos todas las posibilidades como para considerar para que se vaya. Ahora bien, pero si tanta influencia tiene, ¿por qué todavía no esa fuerza que representa a los Estados Unidos no llega a tumbarle a Maduro? Vos sabés que eso tendría una respuesta por lo que hoy se estaba tratando. Ayer u hoy, entre representantes de Estados Unidos, China y Rusia. Se juntaron los tres grandes. Y dijo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque acá la cuestión de Venezuela, que nos importa a los Estados Unidos, claro que le va a interesar también por la cuestión económica, obvio. El petróleo, el oro, por ejemplo, que tienen abundancia. Pero más por una cuestión política, diría, ¿verdad? Entonces, se juntan los tres y dice China y Rusia, que son acreedores muy fuertes de toda América, América Latina, de Venezuela, en este caso de Venezuela, dice, bueno, va la yeyapota. Yo lo que no quiero es quedarme con el clavo de la deuda, diría China y el otro. No, tranquilo, vamos a ponernos todos de acuerdo. Creo que Venezuela no estaba en esta reunión. No estaba, los tres grandes. Esto es lo que vamos a hacer ahí. Entonces se pone de acuerdo China y Rusia en que Estados Unidos tenga que hacer fuerza para que se le garantice el pago. El que venga, que le pague y sobre todo que tengan también la opción de tener participación. Vamos, que ellos están en un plan de ocupar países de Latinoamérica. Entonces yo diría que en la reunión de ayer u hoy, que se viene realizando, tenga que definirse la jugada política final. Correcto. Estados Unidos en América Latina, ¿de dónde saltamos ahora? Ahora bien, cuando el gobierno cuando la influencia de los gobiernos demócratas de los Estados Unidos, sobre todo me parece con Jimmy Carter, comenzó a darse un espacio a la libertad política. ¿Qué significa eso? Y que, por ejemplo, el espíritu republicano del Partido Republicano de Estados Unidos, que es un no definitivo para el comunismo, se comenzó a abrir con Jimmy Carter para este lado en el tiempo y aprovecharon muy bien los socialistas. Primero no hablemos de Cuba porque esto fue en el año 59, pero el inmediato siguiente yo creo que fue Nicaragua. Así República Dominicana en el año 65 amenazaba con ser, por lo que la OEA manda los ejércitos americanos de todos los países, entre ellos Paraguay, Cuba. El papá de Payo encabezó un grupo de militares paraguayos que participó en Santo Domingo. Entonces, el comunismo pienso que comenzó en la República de Nicaragua. Con ¿cómo se llama? La Revolución Sandinista. La Revolución Sandinista, muy bien. Y eso fue creciendo
Fue creciendo, creciendo. Hace 20 años entró en Venezuela. Estaba ya en otros países. Acompaña Venezuela, Bolivia y todos los países. ¿Para qué vamos a mencionar? Brasil inclusive. Cae Brasil, cae Argentina, cae Chile, Perú. ¿Cuál es el país que el único que no cayó fue Colombia? Paraguay cayó en manos del socialismo. Entonces, ¿qué dice el espíritu partidario republicano norteamericano? Dice, ¿sabe qué? Punto con esto. Como estrategia política, geopolítica, en América se va a dar un no al comunismo. Y comenzaron a trabajar. Y de a poco fue cayendo, pieza tras pieza, país por país, hasta que finalmente hoy tenemos casi desaparecida la fuerza socialista, sobre todo en América del Sur. Y en Central está a punto de ir todo, ¿verdad? Las fuerzas socialistas en el gobierno, porque en los gobiernos, claro, los partidos siguen, en los países siguen existiendo. Bueno, entonces, Estados Unidos baja su carta, baja su ficha y dice, en cada país vamos a tener nuestra gente. En cada país, así como siempre fue. Siempre fue, aunque estuvieran los demócratas en el gobierno, así, siempre tenían influencia en todos los países. Correcto, muy buena aclaración. Entonces, así como fue electo, a ver, el presidente, ¿cómo se llama este? Morínigo, ya con la bendición de los Estados Unidos, todo lo que apareció después, bendición de los Estados Unidos. Stroessner, puesto con la bendición de los Estados Unidos. Entonces dijeron, volvemos a la vieja fórmula. Y así vamos a hacer. Y en cada parte, en cada país, sus referentes. Y se le mira, por lo visto lo miran con lupa. Entre ellos, le mira a los políticos. En este caso, vamos a entrar a Paraguay. Le mira al liberal, le mira al colorado, le mira a los socialistas, le mira al partido. Todos están fichados. Como que no. ¿Qué? Te pones un satélite viejo y ve cuando vos salís en bola en tu patio. ¿Verdad? Entonces, dice, como nuestro enemigo principal desde América Latina no solamente es la política, sino se da en la parte pragmática con la droga y el blanqueo de dinero. Entonces dice, vamos a tener nuestra gente. Y le vamos a perseguir a cada uno. Que Estados Unidos no le tenga entre ojo a algunos referentes de Paraguay que no sepa quién es quién, yo no quiero creer. Le tiene fichado a todo el rollo. Y entre esa gente le tiene a una referente que cree que es de confianza. Se llama Sandra Quiñones. A ver, dentro de toda la influencia que los Estados Unidos tratan de ejercer sobre todo gobierno latinoamericano, en este caso como estamos hablando, vos estás diciendo que en defensa de sus intereses, ellos hasta incursionan un poquito más allá de una política de apoyo o no, sino en el apoyo personal a funcionarios o políticos determinados. Así mismo. Muy bien. Así tal cual. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que comenta alguna persona más informada que yo. Y quiero creer. Quiero creer porque a ver, algunas experiencias tengo de cuando fui parte de un equipo de gobierno, cuando se hablaba mucho de los Estados Unidos y su influencia. Entonces, eso es así. O sea, sin que los Estados Unidos bajen una línea directa al gobierno, porque eso no podrían hacerlo, ¿verdad? Como yo no sé si eso se da a dar órdenes directas a un presidente, ellos más bien emiten señales que tienen que ser interpretados. Así mismo. Que tienen que ser interpretados. Ser interpretado correctamente y actuado en consecuencia. En este caso estamos hablando de que Sandra Quiñones
por Sandra llamarle, Quiñones hace bien su papel. es una niña mimada de la embajada. Niña mimada de Washington, no solamente la embajada. La embajada ya es medio que es el elemento cercano, el cual, bueno, el gobierno, claro, ¿Por qué motivo? Está bien. ¿Por qué motivo? Y porque ella demostró que puede defender y defiende la legalidad a partir del combate al narcotráfico. Y mandó preso a no pocos referentes de alto calibre. Estamos hablando de Quintana, por ejemplo, ¿verdad? No le tembló la mano para firmar alguna resolución de alto peso. Pero, ¿qué genera esas actitudes firmes de una persona en el cargo, en un cargo muy delicado? Genera la reacción de la parte contraria. Lógico. Claro. Incluso con quien estaba hablando, me dijo, no se descubre el mundo. Al comentar que parece que se dieron incluso amenazas de muerte. Y obvio, si vos periodista, nosotros periodistas, recibimos amenazas de muerte por 4 artículos que hemos publicado, lógico, viejo, para un caso más delicado, fuerte y contundente como el narcotráfico, ¿te parece que no va a haber amenaza de muerte? Bueno, parece que la amenazaron a ella de muerte. Entonces, el dato que tenemos dice que ella, preocupada, porque venían de sectores muy fuertes, ella apela al embajador o referente de la embajada norteamericana y dice, esto es lo que está pasando conmigo. ¿Y qué hizo los Estados Unidos? Movió también sus piezas. Y sus piezas, en este caso, apuntaban a reconocer su valioso aporte al combate a la informalidad económica, lavado de dinero, ¿era? Narcotráfico, obviamente, y le reconocen. Esa reacción diplomática al reconocer a una alta funcionaria del Paraguay su tarea en el combate del narcotráfico, lógicamente que se vuelve a descifrar en el mundo político. ¿Y qué pasa con los políticos o quien sea que tenían ganas, no solamente a lo mejor de matarla, ¿por qué no? Sino, en el mejor de los casos, separarla del cargo, recibieron el mensaje y levantaron el pie del acelerador. ¿Qué significa esto? Y significa que, ni imputable, ok, Estados Unidos está de por medio, señores, dejemos de macanear. Porque Estados Unidos, cuando nos controla, ¿sabe qué? Y como nosotros no tenemos los techos demasiado seguros, todos un vidrio de 4ª categoría que se rompe con facilidad, dejémonos y a otra cosa. Claro, acá hay que hacer las siguientes puntualizaciones, ¿verdad? Que si le estaban tratando de atacar a Sandra Quiñones, ¿verdad?, por intereses políticos, muchas veces son esos, ¿verdad? Se trata de remover a los funcionarios por intereses políticos, no porque sea incapaz en el cargo. Incluso a pesar de que es capaz en el cargo, a veces se le aparta porque están en juego otros intereses políticos. Exactamente. El dinero... Ella, en este caso, recordemos, fue electa fiscal general del Estado en el gobierno anterior. En el gobierno anterior. Y entonces ella lleva, digamos así, el estigma de que es una... elemento de Cartes. Una Cartes, ¿verdad? Elemento de Cartes. Pero, así las cosas, ¿a vos te parece oportuno dejar de lado en el análisis que no haya sido Estados Unidos que le eligió a ella y que le pudo haber dicho a Cartes? Y esto es una especulación mía, pero el sentido común pues te lleva hacia eso, pensar de esa manera. Estados Unidos dijo, esa señora me parece muy interesante, tiene un currículum muy interesante para que ella ocupe la fiscalía, porque
sabe hacer una tarea, sobre todo lo que a nosotros nos interesa. Qué bárbaro nos joroban todo el tiempo con este tema del lavado de dólares, de dinero, y la droga que nos hacen llegar acá. Y sabes que nosotros confiamos en ella. Creemos que ella puede ser. Entonces, estoy dibujando en el aire. Y entonces Estados Unidos le pudo haber dicho al presidente próximo a salir, que era Carter, le dice, ¿sabes qué? Mocionó por el nombre de ella. Mocionó el nombre de ella, mandar no sé dónde, al Parlamento para que se decida. Y porque interesante esta señora. Esta es lo que... ¿Quién te dice que no haya sido así, verdad? Carter no va a poner una decisión, alguien en un cargo tan delicado, y sobre todo para tocar un tema súper delicado, que es el narcotráfico y el lavado de dinero, a alguien que a él nomás le parezca. Yo creo que tiene que estar de por medio la bendición de Estados Unidos. ¿Te parece? Eso es lo que yo calculo. A ver. Mañana o pasado, podemos hablar un poco de algo que muy poca gente va a creer. Que Estados Unidos digita quién va a hacer. ¿Quién va a hacer qué? Desde el presidente de la República a un cargo importante que a ellos les importa que sea cubierto en algún país latinoamericano. Sí, Efraín, yo creo que si admitimos eso, de que efectivamente los Estados Unidos digitan desde el primer funcionario hasta donde ellos tengan interés para que ocupen los cargos, entonces vamos a justificar un poquito también la actitud de todos los gobiernos, de todos los políticos de signo contrario, que dicen justamente que los Estados Unidos tienen una permanente política de intromisión imperialista en los países latinoamericanos y por lo tanto justifican de esa manera sus posiciones socialistas, comunistas o de cualquier naturaleza. Y sí, sí, ¿qué querés que te diga? Claro que sí. ¿Vos no te acordás que cuando estábamos en los diarios todavía, en los tiempos de la alborada democrática, liberales, febreristas, colorados, de diversas facciones en sus respectivos partidos, rogaban por favor ir a 2 lugares? ¿Dónde tenía que ir? 2 lugares. Uno, la avenida, como decía Héctor Rodríguez, en el Eucalital. La avenida del Eucalital, que es la caballería, ¿verdad? Porque tenía que contar la bendición de los militares. Y por el otro lado, en la avenida Mariscal López y Covisec, para tomar un café. Demasiado querían ir ahí. ¿Por qué? Porque por ahí... ¿Y de qué se trataba la reunión? Y de conversaciones nomás generalmente. Generalmente. ¿Vos no te acordás que el vicepresidente actual se fue a los Estados Unidos hace 2 años por ahí? Se fue a los Estados Unidos y al volver dijo algo así como que él iba a ser candidato a presidente o vicepresidente. Largó una bomba de Padre y Señor mío. Volvió del avión ante los micrófonos que había ante él, dijo ya, yo voy a hacer. Algo pasó en los Estados Unidos. Y la historia que se cuenta es que dio datos acerca de determinados asuntos de interés vital para el gobierno de los Estados Unidos. Ahí está, por ejemplo, ¿verdad? Alguien me dijo que la verdad que lo que le importaba a los Estados Unidos era la información. Y está bien, está bien. Y posterior a eso, viaja el mismo actual vicepresidente, ¿cómo se llama? ¿El apellido? ¿Cómo es? Viaja ya en compañía de Marito. Los dos viajan. Y vuelven más fortalecidos todavía. Entonces, ¿qué dice la gente, los intérpretes del viento político? Dice, estos son los candidatos de los Estados Unidos. Pero se decía también de Peña. Como te acordarás, Peña con un currículum muy interesante,
también que era candidato de los Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos, a mi modo de ver y a partir de las experiencias históricas, los registros históricos que son matemáticos, guay, viejo, está en el tema de considerar y de mirar a los candidatos que están en juego, con tal de que no sean socialistas. No importa que sea liberal, no importa que sea colorado, no importa que sea federalista, que sea pachequerista. Sí. No importa, con tal de que no sean socialistas. Entonces, eso se corona con todo lo que dijo el presidente Trump la última vez. Dijo, socialismo nunca más. Y dijo, los próximos en caer después de Venezuela serán Cuba y Nicaragua. Eso lo dijo, eso públicamente se sabe. Entonces, en ese espíritu encuadrado, esta intromisión, como dijiste, tiene sentido. Tiene sentido, y tiene sentido que una mujer como Sandra Quiñones tenga que ser, yo digo, felizmente protegida por los Estados Unidos y no por Cuba. No. Yo creo que aunque, independientemente de todas las versiones que se tejen, yo creo que ella es una profesional que está haciendo magníficamente su labor. No hay nada que reprocharle. La ciudadanía la apoya. No hay nada que reprocharle hasta el momento, por lo tanto, sea o no apoyada por los Estados Unidos. Ella tiene que permanecer en Nicaragua para vivir en todo el país. Cierto, las 4 de la tarde. ¿Nos vamos? Bueno, nos vamos. Nos vemos mañana a la misma hora. Sí, señor. Gracias, Eduardo Báez Balbuena. Yo soy